Hoy hablaremos sobre la historia del sindicalismo en México. ¿Sabes lo que es un sindicato? Probablemente hayas visto o escuchado esto alguna vez. Te pagan horas extras. No, es lo mismo. ¿Cómo es posible? Hagamos un sindicato. Los sindicatos son asociaciones que se constituyen libremente, sea que se trate de trabajadores del sector público o privado. Este principio de libertad es reconocido como un derecho, representa a los trabajadores del sector y los defiende de abusos laborales del empleador. Aparecen en el siglo XIX en el desarrollo de la Revolución Industrial. Tienen sus precedentes en la figura de gremios, que eran agrupaciones de artesanos característicos de la era preindustrial. Las transformaciones económicas y sociales que trajo la industrialización, esas desaparecieron. Sin embargo, no fueron sustituidas inmediatamente por los sindicatos, pues en los primeros años de la industrialización, el asociativismo obrero estaba altamente prohibido. Durante el Porfiriato se presentan las primeras agrupaciones. Los trabajadores afrontaban duras condiciones y una fuerte represión. Ya se deslumbraba la necesidad de organizarse para reivindicar derechos. La Revolución Mexicana impulsa la conciencia de organización obrera. En 1917 se promulga la Constitución al incluir derechos laborales fundamentales como la jornada de 8 horas, la justicia social y el derecho a la sindicalización. Para 1935 se funda la Confederación de Trabajadores de México, CTM, que se convierte en una de las organizaciones sindicales más influyentes y que se alinea estrechamente con el Estado. Era como ese amigo que se cuela a todas las fiestas, pero en lugar de fiesta eran el gobierno, controlaban todo y de todo. Hasta los sindicatos, que son como los grupos de WhatsApp donde los trabajadores se quejan. Pero en lugar de memes y quejas, había complots. Y los líderes de los sindicatos no eran justamente los que hacían los sándwiches para todos, ni una persona que quisieras tener a tu lado, sino los que le decían al gobierno: oye, ¿y qué tal si los trabajadores no se enteran de esto? Líderes sindicales con más poder que tu jefe. Imagínate que Carlos Romero de Champs y Napoleón Gómez Urrutia eran como los superhéroes del sindicato. Carlos, el de Pemex, con su capa de petróleo, y Napoleón, el de los mineros, con un casco lleno de poder. El único conflicto es que a los pobres se les acusaba de que a veces su poder era más para ellos que para los trabajadores. Y el dinero se empezaron a cuestionar. Bueno, ese no sabemos si terminaba en una cuenta bancaria o en una fiesta en Las Vegas. Los cambios que no le gustaron ni a tu abuelita. El gobierno decidió hacer cambios económicos, como vender empresas y cambiar reglas de trabajo, que fue como cuando en tu casa alguien decide mover los muebles sin preguntarte. Los sindicatos estaban más que enojados, sacando espuma por la boca como este gatito panzón. No estaban nada contentos con que se les quitara el poder, y además decían que era para que el gobierno se hiciera más rico. Y claro, como ellos no eran el gobierno, plot twist, sí lo eran. Pero agárrate de la silla de donde estás en este momento, porque los trabajadores no se quedaron callados, como cuando te dicen: te toca lavar las trastes. No, señor, se lanzaron a la calle con huelgas y manifestaciones, y una de las más épicas y que quedó marcada para la historia fue la de Pemex en 1989. Estaban listos para luchar contra las reglas del gobierno como si fuera una batalla épica. Y mira que lo fue. El 1 de enero de 1994 se firmó por primera vez el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también conocido como TELCAN, un acuerdo que puso a México como el compañero comercial favorito de Estados Unidos y Canadá. Gracias a este acuerdo, México se convirtió en una plataforma de exportación para mercados internacionales y el comercio entre esos tres países pudo triplicarse. Ahora, algo que perjudicó fue el neoliberalismo, que hizo que varias empresas vinieran y pagaran salarios bajísimos, literalmente una baba, con aranceles por todos lados y una sensación de libre comercio, que en realidad no era tan libre, fue como un comercio con trampa. En términos de cambios, en 1994 realmente no los hubo, mejoras mucho menos, pero lo importante es que hoy en día el 84% de los ingresos de México vienen de su comercio con Estados Unidos. Si ese tratado llegara a eliminarse, México quedaría con un problemilla. Legislación laboral. Los sindicatos mexicanos no existen solo porque sí, sino están regulados por la Ley Federal del Trabajo y la Constitución mexicana, la del famoso artículo 123, artículo que fue aprobado el 5 de febrero de 1917, este siendo una de las primeras regulaciones laborales en el mundo del carácter constitucional. Las reformas laborales han cambiado para modernizar las reglas del juego, esta siendo, en 2012, la introducción de los contratos temporales y la subcontratación, lo cual benefició a las empresas. En 2019, reforma para acabar con los sindicatos fantasmas y hacer elecciones sindicales más democráticos, y en 2021, la prohibición de la subcontratación abusiva, lo cual obligó a muchas empresas a contratar directamente a sus empleados. Muchos trabajadores quieren deshacerse de sindicatos corruptos y unirse a organizaciones que realmente los defiendan. Esto ha llevado a tensiones fuertes y decisiones importantes que están redefiniendo el panorama sindical de México.
Los sindicatos en México ya no son lo que eran hace 20 años. Ahora hay más exigencia por transparencia, mejores condiciones y elecciones democráticas de verdad. Al mismo tiempo, las empresas están sintiendo más presión de organismos internacionales como el TEMEC. En conclusión, el sindicalismo en México sigue siendo un terreno de disputa entre trabajadores, empresas y gobierno. ¿Quién lleva la ventaja? Eso depende de qué tan organizados y unidos estén los trabajadores para hacer valer sus derechos.